No, si vos mirás los números futuros y actuales, no pasó lo peor. Estamos en medio de la crisis. Esto es como un intervalo, pero no ha pasado. A ver, no me quiero equivocar en la fecha, creo que es el 18 de junio, vencen 400.000 millones de los 617.000 que se renovaron ahora, más 255.000 millones que vienen de antes, que también vencen en esa fecha. Con lo cual volvés a tener un vencimiento de 655.000 millones de pesos, que equivalen más o menos a la misma cifra en dólares que vimos hasta ahora. Esto por un lado. Sí. Por otro lado, el efecto de la crisis, digamos, el traslado a precios, se va a empezar a sentir en un par de semanas, si no se siente ya, en algunos casos se siente ya. El impacto inflacionario va a ser brutal. ¿Brutal va a ser el impacto inflacionario? Pero claro, si vos ¿En qué productos, Aragón? Pero si vos pasaste de un dólar de 20 a un dólar de 25, hay 20% de aumento en el dólar. El dólar se traslada siempre a precios. Sí. El peso se devaluó 25% en lo que va del año. Usted dice que en todo el año, sí, en todo el año se devaluó, pero viene desde que asumió Macri se devaluó 85%. O sea, usted dice que ese 25% se va a trasladar a precios. Sí, con mayor o menor efectividad, pero se va a trasladar. Es imposible que no se traslade. Todo lo que está envasado en plástico tiene que corregirse porque aumentó el valor del petróleo. El plástico sale del petróleo. Te digo para decirte una cosa que parece ridícula, sí, que es extrema, pero el transporte se va a encarecer. Traer la verdura del campo se va a encarecer porque el combustible es más caro. Todos los insumos importados van a encarecerse en la misma proporción en que se encareció el dólar. Así que es imposible que no se traslade a precios. Aragón dice que a Macri una de las cosas que más le preocupa es la protesta social, la calle. Perder el control de la calle o que se la ganen, por ejemplo, movimientos sociales o diferentes expresiones, sobre todo de izquierda y del kirchnerismo. ¿Esto puede seguir sucediendo, Aragón, o no? Sí, va a seguir sucediendo. Mira, te doy un ejemplo. La jubilación teóricamente le ganaba la inflación con el nuevo ajuste, con el nuevo mecanismo de ajuste. Bueno, la inflación fue para este trimestre 6,7. La jubilación va a aumentar 5,7, perdió un punto. Ya venía perdiendo 10 de antes, pierde otro punto de poder adquisitivo. Pero digo esto porque en realidad vos juntas eso con el tarifazo, con el veto que indudablemente va a venir. La tensión social está creciendo y está creciendo en función de una enorme disconformidad. Es más, vienen ajustes y vienen ajustes muy severos. Hay una noticia que se enfatizó muchísimo, es la declaración del Fondo Monetario Internacional cuando dicen le pedimos que bajen la deuda, pero todas las decisiones son del gobierno argentino. Nosotros no le decimos qué es lo que tienen que hacer. Lo dijeron por todos los medios. ¿Por qué es esto? Porque no quieren quedar pegados a medidas complejas, a medidas duras, a medidas que tengan un costo social alto. Esto lo va a tener que pagar 100% el gobierno. Cualquier ajuste que haga es 100% el gobierno y el gobierno no va a poder decir no, pero miren, si no el Fondo Monetario no nos da la plata. Aragón, usted hablaba de tensión social, era la pregunta que yo le hacía. Vamos a ver un compacto vinculado con las protestas que hubo en la semana y este proyecto de ley que ha enviado el Ejecutivo ¿sí?, al Congreso para a ver si quiere meter presos o no a los piqueteros. Vamos a verlo, dale. De cuánto dinero, pero a mí me tienen como 4.800 pesos que tengo que vivir todo un mes. La venida del Fondo Monetario Internacional amenaza con peores noticias para los trabajadores. Este pueblo tiene necesidades y este gobierno no cumple con ansiedades o no da respuesta a ansiedades, vamos a continuar en la calle. Se creen que son los dueños del país y no lo son. ¿Hay Argentina para todos o no hay Argentina para nadie? Quiero matar. Nadie quisiera estar cortando una calle, pero lamentablemente es hacia donde nos lleva el gobierno. ¿Cómo hay plata para pagarle al fondo? Plata para que se lleven los empresarios, para dar el subsidio, y para nosotros los desocupados nada. Esto es una yunta de vagos y lo único que quieren es que le den otro plan social. Atención, porque este clima, digamos, complejo de situación económica y de vulnerabilidad política para el gobierno deja la calle muy liberada, digamos, a que todo tipo de organizaciones sociales, movimientos políticos y piqueteros vayan con, bueno, infinidad cantidad de reclamos, ¿no? Yo estoy con la misma vulgaridad, yo también estoy hinchado de las pelotas de estas cosas. Desde el Obelisco van a ir a Diagonal Norte y Esmeralda y desde ahí al Ministerio de Modernización, una protesta de estatales que va a estar trayendo las habituales complicaciones al tránsito de la ciudad. También se prevén otro tipo de marchas, entre ellas una a las 5 de la tarde va a ir al Ministerio de Economía y para mañana también hay una gran protesta convocada a Plaza de Mayo por
organizaciones políticas contra el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Las protestas todos los días. No solo es un tema de cantidad de piquetes, sino de impacto y de lo que complican. Estamos en Cresta Roja esta mañana, reprimieron también. No estaban en la capital, estaban defendiendo su puesto de trabajo y fueron reprimidos por la policía. Lo que acaba de pedir el periodista, más represión. No creo que por ese lado. No creo. Yo no venga, si yo lo escuché, yo no lo interrumpí. Si me escucha, nos vamos a entender. Si no, yo no quiero. Por supuesto, usted acaba de pedir represión. Como pide hace mucho tiempo represión. Hace rato que viene pidiendo represión. Lo único que entienden es la represión. Han apoyado este gobierno sistemáticamente los periodistas como ustedes y ahora piden represión. ¿Hasta cuándo los piquetes? Tienen que seguir bajando, como la inflación. Bueno, Marote, contame, por favor, qué es el proyecto esto para meter presos o no los piqueteros, por favor, dale. Bueno, el tema es así, el Ejecutivo Nacional va a enviar un proyecto para modificar parte del Código Penal, no para la protesta, o sea, no para castigar la protesta, sino los cortes de ruta, los cortes de calle, corte de tránsito, ¿sí? La pena sería de 3 años de prisión para aquellos que corten una ruta, una autopista, una calle. Y obviamente se agrega también la agresión, ¿sí? Las piedras, si un manifestante le arroja piedras a otra persona, serían 2 años de prisión. Hasta acá, digamos, si tomamos el delito por sola cuenta, sería escarcelable, ¿sí? Cada uno individualmente. Pero ¿qué pasa? Si vos cortás una calle y le arrojás una piedra a una persona, ya son 5 años que acumularías, o sea que ya es un delito de cumplimiento efectivo. Ojo, que si las piedras son arrojadas contra alguna fuerza de seguridad, Policía Federal, Policía de la Ciudad, como pasó el año pasado en la reforma previsional. Serían 3 años, no 2. Bien. María Dotti es dirigente del Polo Obrero. Te tengo lejos, María, pero yo te di un beso. Bienvenida, buen sábado. Gracias por estar acá con nosotros. María, ¿crees que esto es criminalizar la protesta social o el gobierno se acerca a tratar de hacer un poco de justicia con lo que pasa en las calles? No, claramente no es el primer gobierno, pero este gobierno está reforzando esta política de criminalizar la protesta social, porque una cosa es tomar un hecho aislado, una persona que agarra y tira una piedra y lastima a otra. Ahora, cuando estamos hablando de 200.000 trabajadores que se movilizan repudiando un ataque a sus condiciones de vida, como estamos dando el ejemplo, por ejemplo, de las jornadas de diciembre, porque se quiere arrasar con las jubilaciones, porque se quiere robar el aporte de años y años de trabajo, ya estamos hablando de una situación de rebelión popular y de defensa de los trabajadores, de sus derechos conquistados con décadas y décadas de organización y de lucha. Este gobierno enfrenta una situación social cada vez más complicada, porque es el mismo gobierno el que la provoca, con un plan económico que ha golpeado muy fuertemente en los sectores populares, en todos los sectores trabajadores y muy fuertemente en las barriadas donde más la desocupación y la precarización golpea y la inflación y demás. Fabián Bergenfeld es abogado penalista. Gracias, Fabián. ¿Alguna vez recibí tu apellido o no? ¿Lo dije bien? Esta vez no tanto, pero... Esta vez no lo dije bien. Decilo vos, dale. Bergenfeld. Bueno, ¿el gobierno quiere criminalizar la protesta social o busca hacer justicia? Yo creo que el gobierno se está tratando de sacar de encima la búsqueda de soluciones que le competen en ejercicio del Poder Ejecutivo y en ejercicio del Poder de Policía. Yo le preguntaría a la señorita que, sí, por supuesto, está dando la cara y eso es muy importante, ¿qué es lo que han logrado en todos estos años de lucha, porque no son 2 años y medio desde que está este gobierno, de lucha en las calles y cuáles han sido los resultados de esa lucha? Uno la puede comprender desde el lugar de las personas que no cuentan con medios para subsistir. Creo que habría que buscar alternativas. El gobierno tiene alternativas. Las reformas legislativas no son necesarias cuando ya el Código prevé perfectamente y la Constitución que existe el derecho de circular libremente, el derecho al respeto. ¿Quiere decir que ya hoy podrían ir presos los piqueteros? A ver, se trata de delitos menores o contravenciones, pero el solo cumplimiento de las normas que hay contravencionales ya implicaría que se ponga un límite al exceso que pueda llegar a existir de parte de las organizaciones que copan la calle y que se suman de esa manera ciertos desatinos que cometen gobiernos, como por ejemplo el de la ciudad, cuando hace prácticamente una obra generalizada, como si hubiese existido un terremoto en la ciudad de Buenos Aires,
para citar como ejemplo el angostamiento de la avenida Corrientes, que es un disparate de esos que no tendría que hacer porque además genera más gasto público. María, ¿se exceden en la protesta, sí o no? No, la protesta refleja simplemente la situación que vivimos los trabajadores. Todos los derechos de los trabajadores se han ¿No pueden conquistado. protestar de otro modo, que es lo que dice un poco el doctor? ¿Cómo? ¿No pueden protestar de otro modo, que es un poco lo que dice el doctor? La realidad demuestra que lamentablemente cuando los reclamos se hacen de otra manera no tienen respuesta. Digamos, los piquetes extremos, los cortes que tantas veces son criticados, son medidas últimas, después de largos procesos de buscar salidas haciendo las peticiones por las vías correspondientes. Hace ayer o antes de ayer fueron reincorporados casi 200 mineros en Río Turbio, sí, después de largas semanas de ocupación de la boca de mina, después de que al menos 2 veces el pueblo entero cortó la ruta e impidió el paso de los gendarmes que iban a reprimir a esos obreros. Y les doy un ejemplo de esta semana. 200 trabajadores que han defendido su puesto de trabajo, 200 familias que pueden seguir subsistiendo y una localidad que asegura con la lucha y el piquete su futuro pero económico. ¿Eso es una excepción o pasa siempre? Ahora me lo respondés, pero esperá que Aragón quiere aportar también Sí, su mirada quería hacerle respecto. una pregunta al doctor. Doctor, ¿usted diría que todos los derechos constitucionales tienen la misma jerarquía? O sea, por ejemplo, el derecho a libre circulación tiene la misma jerarquía que el derecho a una vivienda digna, etcétera. Estoy diciendo cualquier... ¿no? Pero... ¿Sabe qué sucede? Cuando se trata de derechos de raigambre constitucional, sí, todos merecen el mismo respeto. Serán, en todo caso, los códigos, las leyes de fondo que se vayan dictando en consonancia con las normas constitucionales, las que establezcan un orden de prelación. A modo de ejemplo, la libertad de expresión, la libertad de prensa, tiene límites en los derechos personalísimos que le corresponden a la persona en defensa de su imagen, de su intimidad y de su honor. Muchas veces entran en colisiones ambos derechos, el derecho a la libertad de prensa con el derecho a digamos, a eso me refería, los derechos personalísimos. Hay que evaluar ante cada caso concreto si hay un avasallamiento de esos derechos. Y acá quiero esto hilvanarlo, si usted me permite, en respuesta a lo que estamos planteando, con lo que puede llegar a significar una alternativa. Porque muchas veces tenemos que buscar soluciones y muchas veces desde el Poder Legislativo no surgen esas soluciones, el Ejecutivo no las encuentra y los ciudadanos capaz que podemos aportar alguna idea. Si tenemos un canal público como es Canal 7, que ha dado pérdidas históricamente, ¿por qué no destinar espacios a quienes se quieren manifestar en forma correcta y educada y fundada, como lo está haciendo la señorita, más allá de que podamos disentir en cuanto a un montón de cuestiones de fondo? ¿Por qué no brindarles espacio en la TV pública? ¿Por qué no brindarles espacios el derecho a que ejerzan su modo de manifestarse en las plazas públicas, por ejemplo, pero no cercenando el derecho de los ciudadanos que están transitando y que, por dar un ejemplo en función de su planteo, vamos a suponer que se trata de una persona de una ambulancia o de una persona que está trasladando a alguien que está con un problema de salud y que está con un infarto. ¿Cuál es el derecho que prevalece? ¿El de 200 o millones de personas que están reclamando a través de las organizaciones piqueteras o el de una sola persona cuya vida está en juego? Aragón, y la quiero escuchar a María. Aragón, dígame, por favor. No, correcto, pero respondiendo a su pregunta, ¿por qué no van a Canal 7 o lo que sea? Porque no tiene visibilidad y porque no tiene efectividad como método de presión sobre el Ejecutivo. ¿Qué es lo que hacen ellos? Ellos presionan de la única manera que pueden presionar, haciéndose visibles y creando un problema, para que el Ejecutivo tenga que atenderlos a ellos, porque si ellos van a un canal, sobre todo un canal como Canal 7, es lo mismo que si se quedaran en su casa, no tiene efectividad. Pero los derechos políticos no se ejercen de esa manera. Te quiero aclarar a ver si lo puede hablar María, por favor, porque dale. a veces la gente lo ve en la televisión y dice, esta gente, si pasa una ambulancia, los piquetes, los cortes históricamente dejan pasar ambulancias y todo tipo de situaciones de gravedad, incluso en el corte de la autopista del otro día, hemos permitido el paso puntual de algunos autos que trasladan gente con problemas de salud. Pero acá el problema pasa por lo siguiente, como preguntaban recién, este gobierno y sucesivos gobiernos, ¿qué derechos constitucionales buscan garantizar? Aquí en este país pareciera que el derecho al tránsito y a la circulación, que tiene su importancia, está por encima de cualquier otro derecho, del derecho a la salud, al trabajo, a la vida, a la educación y a todas las cuestiones que se reclaman justamente con este tipo de protestas. Siempre la prioridad aparece el tránsito cuando tenemos un país
que tiene 14 millones de pobres, que los que eran pobres han pasado a indigentes, que la educación pública se cae a pedazos y solo la defienden los estudiantes y los docentes con métodos de lucha. Pero perdón, María, no, eso no es cierto. Yo no soy estudiante ni docente y al pagar mis impuestos también defiendo la educación pública. Lamentablemente la mayor parte de tus impuestos no van para eso, van para el pago de la deuda externa y eso los ciudadanos lo tienen que saber. Obviamente que te vas a quedar vos con la última palabra, pero es injusto decir que la educación pública la defienden solamente los maestros. La defendemos todos los argentinos aportando y laburando día a día. Yo quiero transmitirte una sensación y quiero tu respuesta y quiero que vos te quedes con la última palabra. Yo coincido un poco con el doctor de que me parece que tanta protesta, más allá que sea razonable, cortando la calle, no ha conducido absolutamente a nada durante todo este tiempo. De hecho, las soluciones que se han obtenido son muy pocas, más allá de lo que vos contás de yacimientos petrolíferos fiscales, carboníferos. ¿No puede haber otro mecanismo que no cortar la calle que jode a un montón de otra gente que quiere laburar? Lamentablemente los resultados que obtenemos son por esa vía extrema en gran parte de los casos. Miles y miles de familias que por lo menos pueden acceder a un plato de comida, a una mínima asistencia social, así como, digamos, por ejemplo, vos decís el problema de la educación pública. Está claro que todos la defendemos, pero cuando quieren cerrar los terciarios, el que paga impuestos están robando sus impuestos, diciéndole que van para la educación, cuando se desvían para subsidiar empresas y cierran los terciarios. ¿Quién defiende la educación? Los estudiantes te quiero dejar y los mi idea. docentes. Yo creo que la educación pública no se defiende cortando las calles. Si no, cierran los terciarios, por ejemplo. Bueno, pero no se defiende cortando El 2 por cortando 1, las calles. un ataque en regla contra los derechos democráticos y contra los derechos humanos. Se defendió la prisión a los genocidas con cientos de miles en las calles. Bien. Hay muchos ejemplos, no solo el caso de Río Turbio, que es muy inmediato. Bien. Aragón y Bergenfeld y también cortito, Chiuti. muy Dale, cortito, para dejar en claro mi posición. Odio que corten la calle, ¿ok? Yo vengo en un taxi, me pone frenético. En lo personal no quiero que corten la calle, pero desde una perspectiva más amplia, yo no veo que tengan muchas más alternativas que esa, a no ser la toma de la fábrica, la toma de un ministerio, que es mucho peor. De todas maneras, lo que además hay que decir es que no es solamente los piqueteros cortando la calle, es la totalidad de la situación argentina que este gobierno empeoró de una manera tremenda. Pagó 21.000 millones de dólares de intereses de las LEVAC. 21.000 millones de dólares. ¿Sabe cuántos son 21.000 millones de dólares? Para que tenga una idea, los fondos buitres fueron 17.000. Claro. Y le bajan los haberes a los jubilados. Esa es la clase de gobierno que tenemos y esa es la clase de gobierno con la cual ellos se enfrentan y hacen esto que para mí está mal, pero no les queda otra. Si usted me permite... ¿Sí? Perdón, el no doctor, usted no funciona el gobierno, que quede claro, ¿eh? Usted no funciona el gobierno, que quede claro. No, está bien. No, está bien, no, quería aclarar. No, tengo muchas críticas para deslizar contra el gobierno, pero en primer lugar, la protesta en las calles, que en algunos casos puede llegar a ser legítima, en otros puede llegar a ser legítima en algunos casos, se ha bastardeado a partir de protestas innecesarias, como por ejemplo, cuando se está discutiendo en este momento la sanción o no de la ley contra el aborto punible. Se están ocupando las calles para simplemente exhibir una postura que incida en la voluntad de los legisladores. Coincido, doctor, coincido. Y que no estén... Sí, bueno, doy un ejemplo. Permanentemente hay cortes de calle que muchas veces están protagonizados por 5 o 10 personas que fueron despedidas y el personal policial que tendría que estar destinado a prevenir la comisión de delitos graves, tiene que estar cuidando esas 5 o 10 personas que están cortando avenidas. Es decir, una cosa es, digamos, la protesta ante determinadas situaciones extremas que uno puede llegar a comprenderla y hasta podría llegar a compartirla. Y otra cosa es la masificación en la protesta social que provoca justamente que se la bastardee y que se la menosprecie y que no tenga ningún tipo de efecto en la sociedad positivo y ni siquiera ya a esta altura demasiado efecto en el gobierno, que en lugar de utilizar el sistema de la lucha, digamos, contra el piquete infundado, hubo un protocolo llamado antipiquete que tiene otro nombre, contra las manifestaciones. Todo humo eso, quedó en la nada. Quedó totalmente en la nada porque el Poder Ejecutivo no se atreve en muchos casos a ejercer el poder de policía que está justamente en manos del Ejecutivo. Le voy a tirar un análisis muy rapidito para los tres. En el gobierno de Alfonsín se implementaron 500.000 cajas PAN. Hoy tenemos más de 8 millones de planes sociales. Quiere decir que algo está fallando, y esto se lo pregunto ahí a la compañera
del polo obrero también. Algo está mal, algo está fallando, y muy gravemente, porque cada vez hay más planes, cada vez hay más asistencialismo y cada vez la situación está peor. ¿Por qué pasa eso? Hay otra realidad que hay que reconocerle a la izquierda. Hoy la izquierda ha tomado un posicionamiento muy fuerte en muchos gremios de la República Argentina, porque los grandes sindicalistas no se han dado cuenta o no se quieren dar cuenta que lo único que les quedó es el sello del secretario general y la firma. Pero las bases las está manejando la izquierda. Espera que te responda María eso. María, ¿es así? No, por supuesto que los planes sociales representan el fracaso de una política económica para dar una salida, como nosotros reclamamos, con trabajo genuino, bajo convenio, con los derechos laborales correspondientes. Los planes sociales debieran ser un parche excepcional y limitado en el tiempo frente a situaciones extremas particulares. En la Argentina se prolongaron durante años, se han transformado en formas de explotación de empleo precario, porque lo que aparece muchas veces en la televisión de que vagos que no trabajan y cobran, sabemos que es una mentira, que eso te quería preguntar porque lo hablamos el domingo pasado. ¿Es cierto que los piqueteros no trabajan? No, eso es una mentira. Hay compañeros que están hace casi 10 años realizando tareas municipales a cambio de un salario que es la mitad de la canasta familiar, reemplazando mano de obra que debería estar bajo convenio, reclamando por sus derechos laborales. Y realmente demuestra el fracaso de una política de generación de empleo, de dar una salida al conjunto de los yo el otro día te lo decía. Vos dijiste eso el otro día, yo el otro día lo dije, donde trabajan los municipios bien con las cooperativas, déjame que le quiero preguntar a María. dan resultados. ¿De qué labura, María? No, yo no recibo un programa social, yo tengo un trabajo, soy empleada municipal. Trabajo de lunes a viernes. No, ya sé, no te lo estaba preguntando a vos. ¿De qué trabajan los compañeros que reciben un programa social? Limpieza de veredas, reparación, obras menores, pintando escuelas, arreglando edificios estatales. Nosotros cuando se propuso el plan Empalme, que anunció el gobierno hace un tiempo atrás, nuestra organización y muchas otras estuviéramos totalmente de acuerdo en tener la posibilidad de entrar a trabajar en fábricas, en el empleo privado. Fue un fracaso. Bien. No llamaron a ningún compañero para darle un puesto de trabajo porque las fábricas en este país están cerrando y están despidiendo. Doctor Bergenfeld, ahora lo pronuncié bien. Le quiero pedir una última idea cortita para ir cerrando. También le voy a pedir a Aragón, por favor. Sí, cómo no. A mí me parece que el grave problema que se plantea es que el país no es viable en función de la existencia de solamente 8 o 9 millones de personas que pagan sus impuestos y que con esos impuestos hay que subsidiar en algún momento los servicios. Ahora, lamentablemente, los servicios no se pueden seguir subsidiando y se producen los tarifazos que han en algún punto excedido las posibilidades de la gente porque han violado el sistema de proporcionalidad que la Constitución impone para la aplicación de los aumentos. Existen una serie de cuestiones que hacen que el país no sea viable y que tenga que existir otros métodos a través de los partidos políticos y a través de las presentaciones de los diputados que representen a la gente que está en situaciones complicadas. 30 segundos, María, tengo que cerrar. Discúlpeme, Aragón, porque se me va el programa. 30 segundos de cierre. Simplemente, los desocupados no son mantenidos por los trabajadores. Lamentablemente los trabajadores sostienen todo el Estado, los subsidios, el pago de la deuda externa. Tiene que cambiar quién paga los impuestos en este país, en vez de las grandes empresas multinacionales que no pagan retenciones. Se lleven las riquezas de este país sin pagar un impuesto, tienen que sostener al Estado y tiene que haber una política de empleo, no solo de empleo a través del Estado, sino de empleo a través del sector privado, y esa tiene que ser la salida que nosotros reclamamos, el trabajo genuino. Y si no, es necesario que cambie este gobierno, digamos, o cambie su política, porque realmente es una situación cada vez más desesperante. Gracias, María, gracias para a todos. todos. Gracias, María, gracias, doctor, gracias a todos por el debate. Raúl, gracias. Lo quiero más seguido, si puede venir. Cómo no, gracias. ¿Sábado que viene o no? No, no está. ¿No está? ¿Puede venir el sábado que viene o no? No. No te escuché. ¿Puede venir el sábado que viene o no? Sí, cómo no. Sí. Bien, gracias.